te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gusta sentarse un momento. El Evangelio de hoy es como un resumen de la actitud que tenía nuestro Señor con los enfermos. Dice el evangelista San Marcos, primero que lo buscaba toda la gente, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban a sus enfermos. Habían visto en aquel joven rabino de Nazaret, pues un hombre compasivo y lleno de poder, que mandaba sobre la enfermedad y sobre la muerte. Hoy no menciona la muerte, pero sabemos que nuestro Señor incluso resucitó a algunos que ya habían muerto, como a Lázaro, como a la hija de la viuda de Naín, como aquella niña de 12 años, hija de un funcionario. Nuestro Señor con su palabra, pero sobre todo tocando. Insiste hoy San Marcos, cuantos lo tocaban quedaban curados. ¿Qué tenía aquella carne que tocaba? Pues era la carne del Hijo de Dios. Carne tomada de María, pero que tenía en sí al Verbo de Dios. Nuestro Señor se encarnó, su carne era santa, sanadora. Cuando Él tocaba, curaba. Tenemos que pensar en eso. Nuestro Señor hubiera podido salvar con su sola palabra, su palabra creadora. Hoy, por cierto, empezamos a leer el Génesis en la primera lectura. Hágase la luz. Y su palabra hizo que existiera la luz. Hágase el mar, háganse las estrellas. Su palabra tiene poder y autoridad del Padre y también del Hijo. Pero quería como poner de manifiesto que la carne se valía pues de su carne que había recibido de María, era la carne del Hijo de Dios, no era una carne cualquiera, carne santificada con la presencia del Verbo, y por eso cuanto lo tocaban quedaban curados. Qué importante es tener contacto con Jesús, con su carne. Por eso la Eucaristía es tan importante en la vida de los cristianos, recibir la carne del Hijo de Dios, porque en cada trozo de una hostia consagrada es Él el que está, es su carne, la misma que tocaba a los enfermos, y a nosotros no solo nos toca, de hecho dice hoy que le rogaban que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y con aquella fe sanaban. Ahora no es solo tocar la punta de su manto, y no es solo tocarlo, es comerlo. Entra a nosotros el cuerpo de Cristo. Entra a nosotros la sangre de Cristo. Qué maravilla es la comunión eucarística, que yo creo que nunca acabaremos de dar gracias a Dios por querer venir a nosotros, a nuestros pobres cuerpos pecadores, a nuestras almas que no lo aman suficiente. Sin embargo, por una misericordia especial, el Señor quiere alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Hay que pedirle que nos ayude a valorar este sacramento, que estemos siempre preparados hasta donde nos sea posible para comerlo. Nadie de nosotros sería digno. Es porque Dios nos invita a comulgar con su cuerpo y con su sangre.
Si con solo tocar su manto se sanaba, ¿qué no hará por nosotros cuando entra a nosotros? Creo que a veces nos falta valorar, ser más conscientes, incluso cuando comulgamos, saber que ahí está Jesús, porque a veces se come como mecánicamente y ya se va uno y ya como si nada, es Jesús. Aquí mismo, antes de salir del templo, tendríamos que adorarlo, que pasar más tiempo en oración con Él, agradecerle que esté con nosotros, hacernos conscientes. Es el gran don, el más grande don que podemos recibir, aparte del bautismo, el sacramento del bautismo, la Eucaristía constantemente. Y la Iglesia Madre quiere que todos los fieles comulguen. Hasta 2 veces al día se nos permite comulgar, porque es importante. Con el cuerpo de Jesús en nosotros, pues nuestra vida dará más fruto, recibiremos la salud, el consuelo, la gracia, el amor. Ojalá el Señor nos haga personas eucarísticas de comunión. No solo participar en la Eucaristía, celebración, no solo orar ante Jesús presente en la Eucaristía, comerlo, porque hay personas que nunca se alimentan con el cuerpo de Cristo. Hay padres de familia que todo quieren darle a sus hijos, menos acercarlos a la Eucaristía. No insisten lo suficiente, los dejan sin alimento. Por eso la vida de pecado, la vida de poco fruto. Es Jesús el que nos sana, su cuerpo santísimo, que tendríamos que adorar y recibir con mayor veneración. Recordamos hoy a Nuestra Señora, la Virgen Madre del Señor, la que le dio su cuerpo santísimo, que en 1858 vino a una ciudad del sur de Francia llamada Lourdes, y que se apareció, pues se dejó ver varias veces por una jovencita llamada Bernadette Soubirous, santa. Incluso se conserva su cuerpo incorrupto en Nevers, una ciudad de Francia, donde ella murió porque se hizo religiosa. Después que pasó todo el evento de las apariciones de la Virgen, ella siguió su vocación religiosa, vivió con mucha humildad. Una característica de Santa Bernadette fue la humildad. La Virgen la hizo humilde. Ella era humilde y la Virgen insistió mucho. Esta virtud poco reconocida, incluso le puso durante las apariciones que hiciera cosas casi como ridículas, que se humillara, como escarba, come hierba del campo, come, como un perrito andaba Bernadette. La Virgen le mandó esas cosas que parecían extrañas, la quería hacer humilde, obediente en todo lo que le mandó María. La quiso que se uniera por el dolor, porque fue sufrimiento. Era una muchachita muy pobre, vivían en un molino, su papá era molinero y no tenían para pagar una casita, vivían en el molino, cuidando borregos, en medio de los borregos. Así vivía esta familia humilde. Y luego el mismo párroco pues no le creía, como a todos los videntes. ¿Cómo que se te aparece la Virgen? Pues no te creas, puede ser el demonio. Sufrió por eso, no la entendía, incluso la amenazaron con llevarla a la cárcel, se tuvo que entrevistar con el comisario, la gente se burlaba de ella. ¿Cuánto sufrió Bernardita? Y era María. ¿Quién era? ¿A qué vino? Sobre todo vino a confirmar el dogma de la Inmaculada Concepción. 4 años antes, en 1854, se había declarado por el Papa Pío IX el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, que María, desde que fue concebida en el seno de su madre, estaba sin pecado. Ese es el dogma. 4 años después de la declaración del dogma, viene la Virgen a Lourdes, la niña que sabía de dogmas ni de nada, y cuando le revela y el párroco le pregunta, ¿quién es? Pues dice que es la Inmaculada Concepción, en su dialecto francés. Yo no sé qué es eso, pero eso me dijo. No podía inventar una niña sencilla. Esto era la Virgen.
para decirle a toda la iglesia, no se equivocaron, yo soy la Inmaculada Concepción. Mandó que se orara, sobre todo rezaba, qué maravilla, rezaba el rosario junto con Bernardita. Casi en todas sus apariciones la Virgen traía un rosario y rezaban. Claro, ella no se alababa a sí misma, no decía Santa María, Madre de Dios, más bien acompañaba con el paso de las cuentas la oración del rosario de Bernardita, promoviendo la oración. Y decía, oren por los pecadores. Fíjense desde cuánto. Años después, en 1917, de nuevo en Fátima, la Virgen dio este mensaje y sigue siendo actual. ¿Cuánta necesidad hay de orar por los pecadores? Por nosotros pecadores y por los que nos rodean, porque hay mucho pecado. La vio triste alguna vez Bernardita. La Virgen se entristece cuando ofenden a su hijo. Por eso quiere la oración, la penitencia, el cuidado de los enfermos. Una característica que se le ha dado a las apariciones de Lourdes es el cuidado de los enfermos. De hecho, es Jornada Mundial del Enfermo, el día de Lourdes, hoy. Es Jornada Mundial del Enfermo, porque pues así se ha dado. Hizo en tiempos de Bernardita que brotara agua, y hasta la fecha sigue brotando agua, como un sacramental, como un signo de la presencia de María. Y la gente, los enfermos, van todos los días del año. No hay un día en que no haya gente orando a Nuestra Señora de Lourdes. Incluso hay hospitales, clínicas, enfermos. Impresiona mucho llegar a Lourdes y ver en las calles a tantos enfermos. Yo no conocía, por ejemplo, jamás por acá he visto camillas ambulantes. He visto, ve uno en los hospitales, allá unas camillas con ruedas. Se ven por todas las calles de Lourdes, gente uniformada como enfermeras, llevando enfermos todo el año, rezando ante la gruta, porque el lugar donde desapareció se hizo una imagen de Nuestra Señora de Lourdes. En esa gruta hay una fuente, sigue brotando el agua, y la gente toma de esa agua y trae de reliquia esa agua. Hay quienes se quedan meses, hay quienes van de un día para otro, hay quienes van a pedir su sanación para los enfermos, aunque no estén, del cuerpo y del alma. Y la Virgen sigue actuando. Es uno de los santuarios más visitados de todo el mundo, Nuestra Señora de Lourdes, y un lugar de oración. Impresiona una ciudad europea donde se ora por micrófono. Amanece uno en Lourdes, en cualquier hospedaje, y desde muy temprano ya se oye el rosario a las 6 de la mañana por las calles con sonido, cantándole a la Virgen, rezando el rosario. Hay también, porque algún día le pidió la Virgen, cuando se apareció, que llevara una vela encendida, y ahí la costumbre en las noches rezar el rosario. Eso creo que es todas las noches, excepto quizá en invierno, que es muy helado, es la sierra, son los Pirineos en Francia, pero en el resto del año, todas las noches hay una procesión con velas para rezar el rosario internacional. Un misterio en portugués, otro misterio en inglés, otro misterio en español, en francés. Se juntan cientos o a veces hasta miles de personas para rezar el rosario acompañado con velas. Desde que llega uno a reservar un cuarto de hotel, a hospedarse, le dan su vela para la procesión de la noche. Es decir, todo el ambiente es de oración. Lourdes es, Dios bendijo ese lugar. La Virgen estuvo allí varias veces, hizo que brotara el agua, quiere que oremos mucho. Y pues hoy, aunque no estemos presentes en ese sitio, desde acá le damos gracias a Dios por habernos regalado la visita de María, la Inmaculada Concepción, por habernos recordado esas verdades eternas, la importancia de rezar por los pecadores, por saber que ella intercede por nosotros, que ella nos quiere acercar a Jesús. Para terminar, alguna vez hablé muy largo de este tema para mucha gente, y quiero hacer alusión de algo importante, bueno, para mí importante.
hubo un mártir, el padre Pro, que antes de venirse a México, él estudió allá. Estaba muy enfermo de su estómago, le habían hecho ya operaciones y le dijeron, ni siquiera había terminado los estudios, lo ordenaron sacerdote en el 1925, y luego lo mandaron, vete a México, a morir a tu patria. México estaba en persecución religiosa, los templos cerrados, un caos. Bueno, el padre Pro, con ese estilo de humor que tenía, dice, le di el sablazo a algunas personas, les dije, les voy a celebrar misa, pero la intención cuesta tanto, tanto por tanto, saco tantos francos, es que era pobre, pues el padre Pro, saco tantos francos y me fui en tren de tercera desde Bélgica, creo que desde Bélgica estaba, a Lourdes, a pedirle a la Virgen por la situación de México y por mí, cómo iba a regresar de esta forma. Llegué, todo lo comenta él en una carta, llegué a Lourdes, el tren incomodísimo y yo operado, desde allí sufriendo pues la cruz que le pudo ofrecer a María, Nuestra Señora de Lourdes. Llega a Lourdes, dice, fui a la gruta, me hinqué, yo no sé cuánto tiempo pasó, porque era la madrugada ya, amaneciendo, cuando un señor me dijo, oiga, se va a desmayar, váyase a descansar. Se le pasó toda la noche en oración con María. Se le conoce, según yo, en la vida del padre Pro, como un éxtasis que tuvo, un encuentro con la Virgen. Al día siguiente fui, desayuné, se hospedaría en algún sitio y de regreso entré. Fue una noche de éxtasis, era un hombre de Dios. Pero dice, no sé, no me pregunten qué pasó, pero estuve con mi madre y mi madre me fortaleció. Y ahora voy a México. No tengo miedo, sea lo que sea. Es decir, fue un acto de amor a la Virgen extraordinario. Una vez en televisión me hicieron hablar de este tema, del éxtasis de Lourdes, del padre Pro. Y ahí lo pude ampliar y había imágenes, porque se hizo una película de él y sí pone en su visita a Lourdes. Antes de una situación difícil, él acudió a Nuestra Señora y se vino. Y en México hizo una labor extraordinaria en la Ciudad de México, Colonia Roma, y alcanzó la palma del martirio. Lo fusilaron el 23 de noviembre de 1927, después de haber hecho una obra inmensa como sacerdote, como apóstol, como un hombre preocupado por los demás. ¿De dónde sacaría fuerzas el padre Pro, aparte de la unión con nuestro Señor, del amor a la Virgen, y especialmente a la Virgen de Lourdes? Pues hoy, de retache, le pedimos al padre Pro que allá en el cielo, donde está él con Nuestra Señora de Lourdes, interceda por nosotros también. Que así sea.